Hola, ¿qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su curso de geografía para el próximo examen de admisión a la UNAM. No olvides que aquí vamos a subir lo que son las clases del temario de la UNAM que te pide para ingresar, específicamente los temas fundamentales, y hoy toca ver lo que es el tema 1 y 1.1, que es la Tierra, base del desarrollo del hombre, y 1.1, que es la geografía, una ciencia natural y social. No olvides suscribirte, dejarnos manita arriba y bueno, vamos a comenzar con la clase. Hola, ¿qué tal mis queridos sobrinos? Qué gusto verlos aquí, como ya vieron en la introducción. Vamos a dar este curso de geografía con todo, absolutamente todo lo que te va a venir en tu examen de la UNAM. Toca ver estos dos primeros temas de los que se va a tratar la clase de hoy, que es 1, la Tierra, base del desarrollo del hombre, y 1.1, la geografía, una ciencia natural y social. Entonces, vámonos rapidito porque sí nos interesa esta materia que por lo general es un comodín cuando nos hacen falta algunos aciertos. Y vamos a empezar primero con la definición de la geografía, mis estimados sobrinos. Bueno, como tal vamos a entender que la palabra geografía viene pues en este caso de los griegos o del vocablo griego y se va a dividir en este caso en dos partes, ¿no? Donde geo va a significar tierra y grafos va a significar descripción. Entonces podemos decir que realmente la palabra geografía significa descripción de la tierra. ¿Esto qué significa? Que como tal la geografía se va a encargar de describir todo lo referente a la Tierra y todo lo que sucede en esta, pero no como la historia, porque recordemos que la geografía es una ciencia de transición, ahorita la estamos abordando de manera geografía natural. Entonces, vamos a ver que en el examen nos va a preguntar la relación de la geografía con el hombre y vamos entonces a definir que la geografía va a estudiar la interrelación entre tres factores, lo que es el factor físico, biótico y humano, ya que de estos tres se va a tratar la convivencia en la biosfera o en este caso en la superficie terrestre. Entonces, pues prácticamente ese es el objeto de estudio de la geografía y prácticamente esa es la relación que va a tener con el hombre. Ahora, vamos a ver qué es la relación como tal del hombre con la naturaleza y para esto vamos a ver primero lo que es el estudio de la geografía. Debemos de recordar que la geografía va a estudiar lo que son dos tipos de eventos durante toda la existencia de la Tierra, lo que son los hechos y fenómenos geográficos. Los hechos geográficos van a ser como tal eventos que son imperceptibles a la vista del ojo humano. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿alguna vez has visto cómo se crea un cerro? ¿Cómo nace un volcán? ¿O cómo crece una jungla? ¿O cómo se crea un mar? Pues obviamente no, porque para que esto suceda tardan miles de millones de años. Entonces, prácticamente ni nuestros abuelitos han visto un hecho geográfico, simplemente porque son imperceptibles, tardan muchísimos millones de años en aparecer. Pero por otra parte vamos a tener algo que se le conoce como los fenómenos geográficos. Estos fenómenos geográficos van a ocurrir en un periodo corto de tiempo y son perceptibles a simple vista. Por ejemplo, tú puedes voltear al cielo y puedes decir, oh rayos, va a llover. Tú puedes ver cuando caen las primeras gotas, puedes ver cuando llueve y puedes ver cuando deja de llover. Entonces tú puedes ver este fenómeno de la lluvia. Aquí puede ser, por ejemplo, lo que son los huracanes, los temblores, una erupción volcánica o inclusive, por ejemplo, un hecho histórico como la guerra, porque eso ya abordaría la geografía de una ciencia natural. Ahora, es importante mencionar que los hechos y los fenómenos geográficos se pueden localizar en espacio, que significa lugar, o un área determinada. Y estos van a ser de tres tipos. Vamos a tener lo que son los físicos, que se van a dar en un medio natural inanimado. O sea que, por ejemplo, puede haber una tormenta de arena en un desierto o un huracán en el océano Atlántico o simplemente en un medio natural. Tenemos bióticos, que es cuando ya se va a afectar o va a tener algo que ver la vida vegetal y animal. Aquí nosotros estamos haciendo a un lado a lo que son los seres humanos, los hombres, para que nada más se centre en lo que son los animales y los vegetales y las florecitas. Y por último vamos a tener los de los humanos, cuando aquí sí realmente ya nosotros hacemos cosas, guerras, actividades económicas o por ejemplo esos que se tiran de un puente.
pues sencillamente por un ritual, pues son cosas culturales, ¿no? Entonces ya como tal podemos ver un fenómeno, por ejemplo, actualmente está la guerra de Ucrania, entonces pues ahí tenemos, por ejemplo, una actividad humana, ¿no? Para esto vamos a tener que ir con las categorías de análisis. Si bien ya abordamos qué estudia la geografía como tal, los hechos y los fenómenos, dónde se pueden presentar o de qué tipo, vamos a ver ahora algunos conceptos que nos van a ser útiles para cuando nosotros estemos estudiando la geografía. Primero vamos a ver lo que es el territorio, que esto va a ser una porción de tierra que va a representar a una población o una localidad. Entonces, debemos de recordar que nosotros vivimos en el territorio mexicano. Este territorio mexicano va a tener límites, que en este caso son las fronteras o en este caso los litorales. De igual manera, debemos de entender que nuestro territorio va a tener una organización política, social y económica. O sea, que va a tener una sociedad, o gente, política, una estructura de gobierno y económica, porque nosotros tenemos la economía que se basa en el peso, ¿no? Peso de moneda. Además de que aquí tenemos lo que es una identidad, nos identificamos, por ejemplo, con el hecho de ser mexicanos, nuestra gastronomía y demás, y pertenencia cultural, por ejemplo, el Día de Muertos, nuestras pirámides, los mayas y demás. Entonces, eso es lo que hace rico a un territorio. Y hablando de riqueza, también vamos a tener la riqueza de un país, donde vamos a encontrar todo lo referente a lo que es, por ejemplo, las minas, el espacio aéreo, las aguas, el suelo mismo. Por ejemplo, México tiene un suelo muy fértil y prácticamente todos los recursos naturales pues van a entrar en la riqueza del territorio. Vamos a continuar ahora, por ejemplo, viendo lo que es una región. Una región como tal, vamos a ver que es un área extensa que va a tener características naturales, culturales y económicas. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al norte, en Monterrey, vamos a tener que su característica cultural, pues sería, por ejemplo, no es lo que están pensando de las primas. La característica cultural de Monterrey es, por ejemplo, que allá se hace mucha carne asada, que le echan mucho al cheve. En cuestión de naturales podemos ver que es un clima muy seco, que hay mucho calor y demás. Y económicas, que pues realmente es una economía muy fuerte, inclusive más que la Ciudad de México, por la industria manufacturera y de igual manera pues su industria de negocios, ¿no? Pero por ejemplo, si nosotros nos vamos a Quintana Roo, podemos ver que su pertenencia cultural es de que ya se puede comer más, por ejemplo, no sé, cochinita pibil como en Yucatán, naturales, que el clima es húmedo y abundan lo que son los árboles, y económicos es de que ellos dependen mucho del turismo. Entonces, si nos damos cuenta, cada región pertenece al mismo territorio, pero tiene características completamente diferentes. Y esto nos va a llevar a entender que existen dos tipos de regiones, lo que se le conoce como una región natural, que es donde van a estar los componentes naturales, que es como la fauna, la vegetación, las florecitas y demás, y la región funcional, que es cuando a estas áreas naturales se les va a agregar lo que son elementos como los humanos, ya sea una pequeña población o literalmente lo que se le conoce como un centro urbano. Ahora, vamos a ver como número 3 lo que es el paisaje, chicos. El paisaje va a ser todos los componentes visuales del espacio, todo lo que alcance a ver mis ojos. Es prácticamente cuando... Sobrino, comercial rápido. ¿Te está ayudando esta clase para estudiar para tu examen? Si es así, por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejarnos manita arriba. Recuerda que nos puedes apoyar desde 20 pesos o también puedes adquirir aquí mismo tu membresía. De igual manera, si te interesa nuestro curso en línea, no olvides que lo puedes adquirir en www.elburromediopuma.com. Ahora sí, después de suscribirte y tu manita arriba, continuamos con la clase. Por ejemplo, nosotros subimos a la azotea, vemos un atardecer y decimos, ay, qué bonito el sol, qué bonito el cielo, qué bonito los árboles. O cuando estamos, por ejemplo, en la ciudad, ay, mugre tráfico y demás. Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de paisajes dependiendo de donde nosotros nos encontremos, ¿no? Entonces vamos a ver que en el paisaje vamos a integrar diferentes tipos de componentes. Por ejemplo, vamos a tener 3 tipos de paisajes. El paisaje natural, que es prácticamente donde no hay interferencia del ser humano, como por ejemplo una playa virgen o un desierto, que bueno, ya ahorita ya está en Dubái, pues el desierto lo intercede el humano, ¿no? Tenemos el paisaje modificado,
que es aquí donde vamos nosotros a modificar el paisaje y prácticamente ya no puede regresar a ser el mismo. Por ejemplo, en la Ciudad de México, que era un lago, una cuenca, y pues prácticamente lo destruimos, es puro asfalto, pocos árboles y demás, o por ejemplo los complejos hoteleros que destruyen, por ejemplo, el Tren Maya, que ese sería un paisaje modificado porque está la tala de árboles, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también el paisaje ordenado, que aquí es cuando ya el ser humano va a interferir en la naturaleza, pero va a existir una buena relación. Aquí es prácticamente, por ejemplo, las áreas naturales protegidas o los parques ecoturísticos, las grutas de Tolantongo, podemos manejar también, por ejemplo, las cascadas de Tamul o de Tamazopo, todos este tipo de parques ecoturísticos donde son reservas naturales protegidas, sin embargo las han adaptado para que el hombre pueda disfrutarlas, pero sin ponerlas en riesgo ni modificarlas. Posteriormente vamos a tener el medio geográfico, que prácticamente esto es todo el entorno donde nosotros nos vamos a desenvolver, prácticamente donde desarrollamos nuestra vida, ya sea país, colonia, ciudad o demás. Es importante ver que existen dos tipos de medio geográfico. Primero lo que es el medio natural, que aquí el medio natural es lo que se va a componer por características físicas o naturales, en este caso clima, el suelo, vegetación, animales, etc. Y el medio social es cuando ya son elementos que los desarrolla el hombre. ¿Ok? Por ejemplo, un medio geográfico natural es, por ejemplo, un pueblo que se dedique a la agricultura o un medio social. Medio geográfico social, pues puede ser, por ejemplo, el urbano, que es cuando ya el medio natural lo transforman a una ciudad. Y por último, vamos a tener lo que es el lugar. El lugar es prácticamente una parte pequeña, ya sea en una región o en un territorio, que va a tener un significado especial para las personas, ¿no? Es como, por ejemplo, si una bomba cae en el castillo de Chapultepec, pues obviamente los mexicanos se van a sentir, porque a lo mejor ese lugar, el castillo de Chapultepec, guarda la última visita que tuviste con tu papá, o te acuerdas del niño que iban con la familia, o simplemente es tu museo favorito, entonces tú tienes, de cierta manera, pues algo especial o un sentido de pertenencia. ¿Va que va? Continuamos ahora con lo que son los principios metodológicos, chicos. Y para esto aquí tenemos una pregunta de examen, porque nos van a cuestionar quién es el padre de la geografía. Para esto nosotros vamos a decir que es Emmanuel de Martón, que a este se le conoce como el padre de la geografía. Prácticamente este chico va a crear lo que es una metodología para explicar lo que son los hechos o los fenómenos geográficos, que consiste en lo que son los 4 pasos. Vamos a poner algunos ejemplos para que lo podamos entender mejor. Vamos a empezar primero con el fenómeno de la localización. Imagínate que tú estás de vacaciones en Europa y escuchas que alguien dice, oye, es que tembló en México. Lo primero que vas a hacer es preguntar, oye, ¿en qué parte tembló y cuándo tembló? Entonces, en la localización tú estás hallando lo que es el espacio, estás buscando dónde tembló, si tembló en Baja California, en Chiapas, o si el temblor se sintió en la Ciudad de México, y el tiempo, ¿cuándo fue? ¿Fue hoy? ¿Fue ayer? ¿Fue en la mañana? ¿O fue en la noche? Después vamos a tener lo que es la distribución, que va a ser la extensión del hecho del fenómeno. Recuerden que cuando era 17 de septiembre, 19 de septiembre del 2017, el sismo no solamente afectó a la Ciudad de México, sino afectó a Puebla y a Morelos. Entonces, ahí podemos ver que tenemos una extensión, que el fenómeno geográfico, en este caso del sismo, abarcó lo que son 3 estados, entonces eso sería la distribución. Después tenemos como tal lo que es la causalidad. La causalidad es prácticamente especificar, investigar o explicar el origen de los fenómenos o hechos geográficos y del por qué suceden. Por ejemplo, recurriendo a ese temblor, podemos decir que ese fue un sismo anormal, ya que no hubo choque de placas, sino que hubo un sismo intraplaca, o sea, que de la misma placa se sacudió y por eso afectó a esos 3 estados nada más. Y por último tenemos lo que es la relación. La relación es, bueno, tembló, pero a mí que me afecta. No es lo mismo que tiemble en el Océano Pacífico a que tiemble muy cerca de la ciudad, porque pues en este caso en que nos afecta, pues hubo caos, se cayeron edificios, eh, pues no teníamos luz ni nada, entonces nos afecta como tal. ¿Ok? Y por último, vamos a ver
qué es la división de la geografía en general. Ya vimos la metodología, ya vimos qué es un medio, ya vimos la definición del territorio, región y demás, además de qué es lo que estudia la geografía. Ahora vamos a ver cómo es su división general. Vamos a darnos cuenta que la geografía se le considera una ciencia de transición. ¿Qué significa una ciencia de transición? Que esta geografía se puede comportar como una ciencia natural, así como una ciencia social, dependiendo del enfoque que nosotros estemos haciendo. ¿Por qué? Porque en este caso, si nosotros nos estamos yendo más a lo que es la parte natural, árboles, océanos, ríos, selvas, climas, estaríamos manejando lo que es una ciencia natural perteneciente a las cuatro, que es física, química, biología y geografía, y se le considera la geografía física. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos vamos ahora a la geografía humana, que es parte de las ciencias sociales, aquí vamos a estudiar lo que son los fenómenos y hechos geográficos, ¿ok? Pero en este caso va a ser enfocado a todas las actividades del hombre, migraciones, guerras que han durado años, conflictos eternos como el de Norcorea con Corea del Sur, o simplemente epidemias y demás. Entonces, esto ya sería como una ciencia social. Entonces, se le considera ciencia de transición porque andamos de un lado a otro. Puede ser natural y de la nada se puede convertir en social, y por eso se le conoce como una ciencia de transición. Muy bien, chicos, hasta aquí la clase de hoy. Espero ya hayas aprendido mucho. No olvides suscribirte, por favor, ya que esto nos ayuda a llegar más gente y me motiva a seguir subiendo estas clases. Te veo en la siguiente clase, que la vamos a tener aquí en membresía o en nuestro curso en línea. Ya pasó el comercial, y en dado caso que no puedas tomar esta clase, que es donde vamos a ver ubicación espacial y temporal, además de las coordenadas geográficas respecto a la latitud y longitud, no te preocupes. Nos vemos en el siguiente tema, que sería el tema 1.3 aquí en tu canal. Nos vemos, cuídate mucho, qué gusto verte por aquí y no olvides suscribirte. Bye bye.